En las postrimerías del siglo XIX, Londres, capital de Inglaterra, se erigía como la metrópoli del mayor imperio mundial de esa época. La zona más paupérrima de la gran urbe la conformaban los barrios bajos del sector este londinense, el llamado East End. Este último era considerado un ámbito marginal en abierta oposición al West End, donde se congregaba la clase alta inglesa. Dentro del territorio de East End se ubicaba el distrito de Whitechapel, Capilla Blanca, con sus barrios pobres y conflictivos. Este sector de la ciudad configuró el terreno que sirvió de coto de caza durante un muy restringido período, desde agosto hasta noviembre, durante el otoño europeo del año 1888, a un asesino serial que mató y mutiló con insólito ensañamiento al menos a 5 mujeres. El impacto que tal matanza ejerció sobre la sociedad victoriana fue tremendo, al extremo que hizo volver la atención de las clases altas y del resto de la población a la problemática de la marginalidad y la miseria entonces imperantes en los suburbios de Gran Bretaña. No hay certeza sobre si el psicópata perpetró más crímenes que los 5 que se le adjudican, y tampoco se sabe si ejecutó algún homicidio fuera de los márgenes de Whitechapel y sus barrios aledaños. Sin embargo, no existen registros firmes sobre asesinatos llevados a cabo con igual modus operandi por aquel tiempo en otros rincones de la gran isla británica. Por esta razón, los especialistas en el asunto mantienen cierto consenso al estimar que las mujeres eliminadas a manos del maníaco resultaron 5. Aquí se sigue la opinión pronunciada por el inspector de Scotland Yard, Sir Melville Macnaghten, quien con enfática redundancia declaró que el destripador había cobrado 5 víctimas y nada más que 5. La primera víctima oficial e indiscutida de Jack el Destripador la constituyó Mary Ann Nichols, conocida en su ambiente por el apodo de Polly, cuyo deceso acaeció durante la noche del 31 de agosto de 1888. Su cadáver, encontrado en plena acera, exhibía un amplio tajo en la garganta, acompañado de profundas heridas que habían atravesado su abdomen y su región genital, dejando al descubierto sus vísceras. Polly Nichols era una prostituta alcohólica que había experimentado tiempos mejores, pero a sus 42 años iba rumbo a un destino declinante y malvivía, pernoctando en míseras pensiones. La última de las que habitó se asentaba en pleno corazón de Whitechapel, en la calle Strand, a escasos metros de donde terminaría tan trágicamente su existencia. La noche en que perdiera la vida, en particular, había sido expulsada por su casero, por no contar con los 4 peniques necesarios para abonar el precio que costaba por día una cama. Esa víspera le comentó a una compañera de oficio que había obtenido 3 veces el importe preciso para pagarse la estadía, pero que en lugar de hacerlo prefirió gastárselo en comprar ginebra. El mutilado cadáver de Polly fue descubierto cerca de las 3:45 de la madrugada del 31 de agosto de 1888 por el agente John Neil, mientras cumplía su patrullaje de rutina por la zona de Backroads. Tal cual se ha descrito, cuando dirigió el haz de luz de su linterna de lente abombada a la entrada, el policía Neil se dio cuenta inmediatamente de que el fardo amorfo era el cuerpo de una mujer. Yacía de espaldas, con un brazo cerca de la verja del establo y con otro estirado sobre el suelo. Su toca de paja negra se encontraba a corta distancia. A la luz de la lámpara, el policía Neil vio una horrible cuchillada en el cuello de la mujer, del cual la sangre había salido en pequeños chorros hacia el arroyo. La instrucción judicial culminaría con una declaración del jurado convocado a tales efectos, en la cual se dejó constancia de que la occisa había perdido la vida a mano de persona o personas desconocidas. Esta misma conclusión se repetiría como una letanía en los próximos sumarios que las venideras muertes irían a provocar. El segundo homicidio incuestionable de esta besánica saga tuvo por efecto el sábado 8 de septiembre de 1888, en cuya madrugada el cadáver de Annie Chapman, de 45 años, a quien sus allegados llamaban Annie la Morena, fue hallado frente al patio trasero de una casa de inquilinato, cita en el número 29 de la calle Hambury, lugar frecuentemente utilizado por las meretrices para ejercer el comercio sexual. Esta desdichada era de baja estatura y obesa, aunque en realidad no estaba bien nutrida y además sufría los estragos de una enfermedad pulmonar tan grave
y avanzada que el médico forense examinante dejaría constancia en su reporte que la occisa estaba destinada a fallecer en los próximos meses a consecuencia de ese mal, por más que no hubiera entrado en escena su victimario. Luego de ocurridos este trágico suceso, un grupo compuesto inicialmente por 17 comerciantes del East End se reunió para dar génesis al que dio en llamarse Comité de Vigilancia de Whitechapel, que tuvo por presidente al empresario y constructor Mr. George Akin Lax. A todo esto, el responsable de tanta conmoción todavía no era reconocido por la prensa bajo el mote o alias que con el correr del tiempo le reportaría su histórica notoriedad, sino que simplemente era designado bajo el más modesto rótulo de asesino de Whitechapel. Los homicidios tercero y cuarto de la serie indiscutida tuvieron lugar ambos durante la madrugada del 30 de septiembre de aquel fatídico año de 1888 y estuvieron separados por un lapso temporal de menos de una hora. A los luctuosos hechos verificados en aquella noche se los calificó con el nombre de el doble acontecimiento. La mujer de origen sueco apodada Liz Long, de 45 años de edad, cuyo apellido de soltera era Gustafsdotter, pero a la cual entonces se la conocía por su nombre de casada, de Elizabeth Stray, fue hallada muerta con el característico profundo corte infligido de izquierda a derecho en su cuello. Su cuerpo exánime yacía tendido en un oscuro pasaje próximo a la entrada de un local político, situado en la calle Bernard. Según toda la apariencia, esta vez el asesino no dispuso de tiempo suficiente para saciar su sed mutiladora, tal vez al resultar interrumpido por la presencia de un ocasional transeúnte. Pero ¿qué había sido el criminal, entre tanto? Tras ejecutar su primer ataque de aquella noche, el psicópata se toparía con Catherine Dowes, de 46 años, eliminándolo con más saña todavía que la empleada en las situaciones anteriores. Apenas estaban congregando los agentes policiales y los curiosos en torno al cadáver de Liz Long Stride, pocas calles más allá, hacia el oeste, en Aldgate, avenida donde se ubica la Plaza Mitre, ya que el estripador ultimaría su segunda presa de aquella noche. La mujer había estado en custodia de la policía por borrachera esa misma noche. A las 20:30, en Aldgate, encontraron a Catherine Dowes, pues este era su verdadero nombre, borracha e incapaz de mantenerse en pie, y la llevaron a las celdas de la comisaría de Bishopsgate para que se le pasara la embriaguez. Poco después de la medianoche, pidió que la pusieran en libertad, y puesto que al menos podía caminar, le permitieron marcharse. Una vez apagados los ecos del doble crimen de aquel fatídico 30 de septiembre de 1888, se produjeron dos situaciones peculiares. En primer lugar, la prensa arreció concediendo una gran difusión al tema de los asesinatos, el cual pasó a ser tapa de portada de la mayoría de los casi 200 periódicos que entonces se publicaban en el país. El pánico de los habitantes del distrito, aunado al sensacionalismo creciente que tomaba el caso, comenzaría lentamente a forjar una historia con ribetes legendarios. Por si algo le había faltado a la trama, ahora había adquirido estado público el apodo que hasta entonces tenía el anónimo matador, y es que, si no fuera por el pegadizo mote de Jack el Estripador, su fama no sería tan visible en el tiempo. El segundo orden parecía que estaba operándose un intervalo, ya no se sumaban nuevos crímenes. El culpable parecía replegarse y descansar. Ahora, cuanto más inquietud se había generado en la población y el brumoso perfil del matador de prostitutas empezaba a cobrar forma en la imaginación colectiva, ahora, cuando el anodino asesino de Whitechapel había sido sustituido por el muy concreto Jack el Destripador, el criminal dejaba de golpear y se fumaba. Ningún homicidio con su sello se verificó durante el mes de octubre de 1888 en Whitechapel y tampoco en el resto de Inglaterra, hasta que daba la sensación de que el psicópata estaba deliberadamente creando un clima de suspense para fomentar en su público la mayor expectación posible. Presintiendo su aprehensión, ¿se habría acobardado ya que el Destripador cambiaría al menos de escenario, buscando uno menos riesgoso donde proseguir con sus ataques? Pronto la población saldría de dudas, y así fue que los primeros días de noviembre de aquel año, toda Gran Bretaña se vería estremecida al enterarse que había tenido efecto uno de los asesinatos más horrorosos e indignantes de sus anales criminales. La orgía de sangre desatada por el psicópata llegaría a su paroxismo con el crimen de la más joven y atractiva de sus víctimas, Mary Jane Kelly, de 25 años, a la cual
literalmente descuartizaría dentro del estrecho interior de una miserable chabola, citan el número 13 de Miller's Court, durante la madrugada del 9 de noviembre del trágico otoño de 1888. Sobre la cama empapada en sangre yacía todo lo que quedaba del cuerpo de la muchacha. Estaba desnuda y, aparte de un menguado camisón, se había producido un resuelto intento de cortarle la cabeza. Tenía el estómago rajado y completamente abierto. Le habían seccionado la nariz, los pechos y las orejas, y fragmentos de piel arrancados de la cara y sus muslos yacían junto al cuerpo despellejado. Los riñones, el hígado y otros órganos estaban esparcidos alrededor del cadáver, que tenía los ojos muy abiertos, con una mirada fija y aterrorizada en el rostro mutilado y desfigurado. Parecía más la obra de un demonio que de un hombre, habría exclamado John McCarthy, el casero de la infortunada inquilina, cuando depuso en el sumario subsiguiente, y así dejó constancia de la terrible impresión que le produjo el hallazgo, que estremeció incluso a los más endurecidos policías que concurrieron a aquella tétrica habitación.